Miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. En este Evangelio, si por una parte anuncia el Señor terribles acontecimientos que van a tener que padecer los discípulos, dice, los apresarán, los perseguirán, los entregarán para ser juzgados, y todo por su causa, ¿no? Por otra parte, toda esa gran persecución que se desatará servirá de ocasión para dar testimonio de él. Y bueno, esto ha sido lo que precisamente ocurrió en la historia, con aquellos discípulos y todos los que lo siguieron, tanto allí como en las distintas naciones y distintos lugares del mundo. 2000 años, son 2000 años de cristianismo y la mayoría de ese tiempo de persecuciones, y también la mayoría cruentas. La persecución de los cristianos es intrínseca a la Iglesia, porque es persecución a Cristo. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿No le dice acaso el Señor eso a quien será San Pablo? Le está diciendo, me persigues, y con eso aludía a los cristianos, a quienes con gran tenacidad y con total dedicación iban en busca de Saúl para meterlos presos, para encarcelarlos, para llevarlos con grillos incluso. Todos os odiarán a causa de mi nombre, dice también este Evangelio, ¿no? No hay que recurrir a la historia para comprobarlo, porque no soportan que quieras ir a misa, que insistas en que se abran las iglesias, que quieras comulgar de rodillas en la boca, que reces, que ayunes, no lo soportan. Pues bien, esto es parte, cierto que es una parte mínima, pero la tenemos cercana a la experiencia, de todos os odiarán a causa de mí. La iglesia nace perseguida, los discípulos, los que deben ser apóstoles, antes de Pentecostés, están todos encerrados por miedo a los judíos, y serán duramente perseguidos y matados inmediatamente después. Por eso, en el calendario litúrgico, al siguiente día de festejar solemnemente el nacimiento de Jesús, la primera memoria que celebramos es la del protomártir San Esteban, el diácono lapidado por los judíos. La iglesia acababa de nacer y ya tenía su primer mártir. Esteban es lapidado y a partir de aquel día se desata una gran persecución contra la iglesia, sobre todo la iglesia de Jerusalén, ¿no? En ese momento estaba ahí concentrada. Y todos, a excepción de los apóstoles, se dispersan por las regiones de Judea, por Samaria, y hasta llegarán luego a Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Cómo empezó todo? Bueno, vale la pena recordarlo. Unos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, discutiendo con Esteban, que estaba lleno de la gracia de Dios, no lograban hacer frente, dice Hechos de los Apóstoles, a su sabiduría y al espíritu con que hablaba. Por eso inducen a otros a dar falso testimonio contra él,
y alborotan al pueblo, consiguiendo llevarlo ante el Sanedrín para ser juzgado. Esteban, lleno de la luz de la verdad y de la gracia, luego de haber hecho una extensa confesión de fe judía, al recriminar al Sanedrín por no haber reconocido al Mesías y haberlo condenado y haberlo matado, y viendo en ese momento que estaba dando su testimonio la gloria de Dios, como que se le abre el cielo, da también testimonio de Jesús en esa gloria. Lo que esto a los del Sanedrín y el resto que lo acusaban los lleva a abalanzarse sobre Esteban y empujándolo fuera de la ciudad a lapidarlo. Todo esto está en Hechos de los Apóstoles de 6:8 hasta el fin del capítulo 7. Si lo lapidan hasta la muerte. Como nos lo dice el Señor, y ya se ve con este primer mártir y luego con todos los sucesivos hasta el día de hoy, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, quien da la fuerza para ofrecer el testimonio valiente, y también es el Espíritu el que ilumina con tal sabiduría que los enemigos de Cristo no pueden rebatir. Si es propio de la Iglesia el ser perseguida es porque la no aceptación de Cristo nace del misterio de iniquidad. Desde el comienzo Jesucristo no fue aceptado, tanto por los judíos que no lo reconocieron y rechazaron como Mesías, como luego por los paganos que no se convirtieron. Y tanto unos como otros dieron muerte al Señor y a sus seguidores. Durante casi 4 siglos, el Imperio Romano persiguió hasta la muerte a los cristianos. Están los nombres de emperadores exterminadores, como Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Decio, tremenda fue, Valeriano, Diocleciano, Juliano el Apóstata. En el siglo pasado, más de 45 millones de cristianos fueron eliminados, asesinados. En el siglo XX, casi 2/3 de todos los cristianos asesinados por su fe en 2000 años. Donde más hubo fue el siglo pasado. En España, desde el año 34 al 39 hubo 10.000 católicos asesinados, muchos sacerdotes entre ellos, y religiosos. En poco más de un semestre, casi al comienzo, fueron 12 obispos, 4.000 sacerdotes, más de 2.000 religiosos asesinados. Nuestros hermanos fueron sometidos, asesinados, se les dio trato absolutamente discriminatorio por parte del Islam durante siglos, en varios países, que algunos lograron finalmente liberarse. Bueno, pensemos en España, pensemos en Croacia, en la zona de los países ahí de los Balcanes. Y en muchos otros siguen hoy padeciendo. El norte de África había sido la cuna del cristianismo, hasta que fue arrasado en el siglo VII por los musulmanes. Hoy en el mundo hay un neopaganismo, especialmente en naciones que fueron cristianas. Y subsiste, también hay que decirlo, la persistencia en el judaísmo de rechazar a Jesucristo. Incluso en aquellos judíos no practicantes existe en general un prejuicio en contra de Jesús y de los cristianos, y de los católicos en particular. Sin embargo, en parte esto está cambiando, pues no son pocos los judíos que reconocen a Jesús como Mesías. Al comienzo de los años 70, 1970, por ahí, 70-71, Moshe Rosen fundó en San Francisco Hineni Ministries. Hineni significa aquí estoy. Hineni Adonai, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿no? Bueno, así se llamó primero. Luego, en Estados Unidos, ¿no? Luego se volvió Jews for Jesus, judíos para Jesús.
Y según parece hoy son cientos de miles los judíos mesiánicos. Yo más de una vez hablé, porque me interesa, porque me gusta, porque los conozco además. Y las diversas corrientes judías y el propio gobierno de Israel no los reconoce como judíos, pese a serlo, porque lo son. ¿Por qué ellos, las autoridades gubernamentales de Israel y las sinagogas, no aceptan ni siquiera que Jesús haya sido profeta? Cosa que sí afirma el Corán de Jesús. Pero el Señor ahí está, y el Señor revierte el mal en bien, y de la persecución a sus discípulos y en general a los cristianos, hace ocasión de dar testimonio de él. El dar testimonio, superando los miedos, porque están los obstáculos que ponen los enemigos, y en particular el enemigo, Satanás, desconcertando a los perseguidores por la actitud valiente en personas débiles y de locuaz sabiduría en ignorantes, personas sin formación. Todo eso interpela a muchos, en algunos tanto como para comprender que en Jesucristo está la verdad y la única respuesta al mal. Ante esa evidencia, Tertuliano pudo decir aquella frase famosa: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y algo parecido a lo que escribe el autor anónimo de la carta de Ogneto. Ogneto era un pagano, acerca de los cristianos, donde dice: ¿no ves que arrojados a las fieras, con el fin de que renieguen del Señor, no se dejan vencer? ¿No ves que cuanto más se los castiga, más otros aparecen? Bueno, estas son las paradojas, o aparentemente, paradojas divinas que en rigor solo la gracia sobrenatural puede explicar, y que tanto confunden a los enemigos de Cristo, que quieren exterminarlo y no lo consiguen. Cerca de 300 millones, escuchen esto, 300 millones de cristianos son hoy perseguidos en muchos países de Asia y África. Ya dijimos que cuántos fueron los que mataron, ¿no?, el siglo pasado, pero son 300 los perseguidos. Hindúes que persiguen a cristianos en India, sobre todo en el estado de Orissa. Ahí mataron muchísimos cristianos. Pero no solo. En Mozambique son los yihadistas que matan a los cristianos. Lo que se repite en Sudán, en Nigeria, en Somalia. Ahí estaba Nigeria, ese grupo también. En Afganistán. Persecución y discriminación en Pakistán, en Bangladesh. Recordamos el caso de Asia Bibi en Pakistán. En Irak ya casi no quedan cristianos. También han tenido que huir muchísimos cristianos de Siria. Ahí está ese famoso estado, el ISIS, que va a reaparecer seguramente. Discriminación en Tierra Santa. Terrible persecución en China, en Corea del Norte, en Vietnam. Siempre el comunismo. Sandro Magister, que es un importante y serio vaticanista, recuerda que el budismo tiene en Occidente la fama de ser una religión perseguida, una religión tolerante, con el Dalai Lama como figura emblemática. Sin embargo, recuerda que en casi todos los estados de Asia, donde el budismo es mayoría, se destaca la persecución religiosa y especialmente contra el cristianismo. Y por ejemplo en Myanmar, que era la antigua Birmania, la persecución es implacable. Y lo mismo en Laos y en Sri Lanka. Bueno, es esta la persecución más manifiesta, pero está la otra, la encubierta, en la que se amordaza a quien quiere defender los valores cristianos. Y esa es la que avanza por doquier en Occidente. Principalmente la persecución es de índole legal y de coacción por parte de los medios llamados de comunicación, que en realidad son de coerción de la sociedad. Este tema es tan vasto que, me alargo un poco, pero es que cuando estaba meditando este evangelio me surgieron muchos ejemplos de mártires que fueron íntegros, todos, pero los que uno le recuerda sobre todo, ¿no?, que evidenciaban en todo momento estar sostenidos por la gracia de Dios. Como el caso de San Ignacio de Antioquía. A mí siempre me impresiona leer las cartas de San Ignacio. Escribió varias cartas, creo que 7.
ha sido un padre apostólico, es decir, conoció de la época de los apóstoles, ¿no? Estuvo, digamos, casi contemporáneo, un poco después. Y en esas cartas pide que no intercedan por él, ni le impidan ser destrozado por las fieras, para poder dar testimonio de Cristo. Este Ignacio, sucesor además de San Pedro como obispo de Antioquía, y que conoció a San Juan, es uno de los primeros en hablar de la virginidad de María, cuando escribe: al príncipe de este mundo le ha sido ocultada la virginidad de María y su alumbramiento, al igual que la muerte del Señor. 3 misterios sonoros que fueron realizados en el silencio de Dios. Y también, pensé en las actas de los mártires, en Felicitas y Perpetua, en los mártires que conmemoramos ayer, los vietnamitas, y los millones que ha producido el comunismo, millones. De aquellos que mencionaba antes, 40 millones, la mayoría fueron en manos del comunismo. Esta que es verdadera memoria pocos la recuerdan, y para esos medios de coerción no existe. Un caso, entre otros, y reciente, es el del sacerdote polaco, el padre Polielusko, que creo que en el 84 lo mataron, sí, creo que fue por ahí, que fue secuestrado por agentes del gobierno comunista, y fue torturado y fue arrojado al río, el Vístula. Tenía 37 años. Polonia llevaba 40 años bajo el comunismo, porque también hay que recordar, al terminar la guerra, este país heroico que había estado ocupado por Alemania de Hitler, pasó a ser ocupado luego por la Rusia comunista de Stalin. Después de haber sido uno de los países que más soldados aportaron al bando aliado, pese a eso, los británicos y los americanos dieron espalda a Polonia y se la entregaron en manos de Stalin, nada menos, que por supuesto instauró en el país una dictadura comunista. Y uno piensa, ¿no?, un contraste patético entre uno de los miles y miles de sacerdotes mártires de la Iglesia de Cristo por manos del comunismo ateo, y la de otros que, distorsionando la verdad, hacen de Jesucristo un revolucionario y que terminan volviéndose agitadores marxistas. Y paradojal parece el final. Matarán a algunos de vosotros, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. No temáis, nos dice, a dar testimonio de mí, aunque confesar la fe pueda llegar a derramar la sangre, porque el Espíritu Santo os dará la fuerza, mi espíritu, tanto como para no morir maldiciendo, sino como Esteban, pidiendo por los verdugos. Morirán vuestros cuerpos, que mortales son, pero no vuestras inmortales almas, porque esas se salvarán para la eternidad. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.